Buenos días, vamos a iniciar la clase. Antes de comenzar, eh, eh, no sé si ya se habrán enterado que se mantiene el feriado del día lunes, ¿no? Inicialmente habían puesto feriado a la universidad por el tema de las elecciones. Después habíamos pensado que se iba a eliminar el feriado porque no hubieron elecciones, pero se va a dejar igual. Así es que el lunes no tendríamos clases y, bueno, les aviso, si tenían otra clase tampoco van a tener porque se mantiene en toda la universidad. Eh, bien, vamos a retomar el tema de la ecuación de la conducción. Habían varios, bueno, vamos a retomar un poco más atrás. Esto para mí quedó pendiente porque, bueno, habían varios pasos que se saltaban en esta presentación. Primero porque quizás no era relevante poner todos los pasos para poder hacer el seguimiento. Eh, algunos pasos o más explicaciones hay en el PDF que tienen. Pero esto yo creo que es importante que lo veamos. Demos una segunda pasada que yo creo que no quedó muy claro en el fondo cómo llegábamos de cómo llegábamos a esta ecuación, ¿ya? Eh, entonces aquí está un poco la explicación, bien resumida, se refiere a, a la teoría de las series de Taylor, ¿no? Eh, y vale la pena que lo veamos porque lo vamos a ocupar varias veces, eh, y aunque a veces no lo digamos, estamos pensando en eso. ¿Qué significa esto? Entonces, la serie de Taylor dice que la, la función, digamos, en un punto, si yo conozco la función en un punto X, yo en un punto X más de X la puedo calcular como la función en el punto X más la derivada de la función multiplicado por el delta X. Eso está explicado un poco más acá, más gráfica y más físicamente. Entonces, lo que decimos es que supongamos que esta línea sería la función, que en el caso es el calor, el flujo de calor. Entonces, yo conozco la propiedad en un punto X, ¿ya? Conozco el Q sub X y conozco también la derivada de la función en ese punto. Y lo que yo quiero conocer es cuál es el valor de esa función Q en este punto, ¿ya? A partir de los datos del punto X. Entonces, lo que dice el teorema de Taylor es que una aproximación es que yo diga que el valor en este punto, ¿no es cierto?, es igual a la derivada en este punto, multiplicado, o sea, el valor de Q en el punto X, multiplicado, sumado por la derivada en el mismo punto X, multiplicado por el delta X. Que gráficamente, si tenemos esa derivada, vendría a ser este punto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que muestra acá, digamos, en el fondo, es que hay una diferencia de esa cantidad entre el valor correcto, digamos, correcto entre comillas, porque igual es correcto este planteamiento de acá, y el valor que yo calculo considerando un dx. Pero este es el término, digamos, el elemento que tienen que tenerlo claro, lo vamos a usar varias veces. En la medida que yo disminuya el valor de dx, eh, yo voy a ir llegando con esta expresión al mismo valor de acá, ¿ya? Y aquí se muestra en el otro gráfico, si yo tomo un dx más pequeño, evidentemente con la misma derivada en el punto x, voy a llegar
a un valor, este es el valor en la función, y voy a llegar al valor con la derivada un poquito más abajo, y así, en el fondo, en la medida que uno toma el de x que tiende a cero, evidentemente el error tiende a cero. Entonces, este concepto lo vamos a usar mucho, que viene en el sentido de que yo puedo, en otras palabras también, yo puedo generar una curva mediante múltiples rectas, ¿ya? Y en la medida de que esas rectas sean pequeñas, yo voy a poder seguir exactamente la curva, ¿ya? Entonces, ese es el concepto que hay detrás de eso, y en realidad no induce error, porque el de x tiende a cero. Bien, dicho eso, volvemos al punto en que estábamos. Y vamos a ver entonces la solución en coordenadas cilíndricas. Habíamos visto la solución en coordenadas cartesianas, que bueno, no tiene ninguna gracia porque eso es lo que ya habíamos visto desde el inicio de las clases. Y la fórmula nueva que íbamos a ver era la solución en coordenadas cilíndricas. Dijimos que la ecuación de Fourier se mantenía, solo que ahora este término del laplaciano lo tendría que representar ahora en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Vamos a seguir para la solución. Esta es la ecuación general, este es el laplaciano, que es válido para cualquier condición, pero lo que estamos haciendo es ponerle restricciones, porque evidentemente, nuevamente, claramente nos damos cuenta de que no vamos a poder resolver esa ecuación tal cual. Entonces, la restricción que le ponemos es que sin fuentes de energía interna, en régimen permanente, entonces en ese caso nos queda que nabla cuadrado t es igual a 0. Nuevamente es válido para cualquier k, por lo tanto podemos eliminarlo, y nuevamente perdemos la solución de un k igual 0, pero de nuevo digo que no nos interesa. Entonces nos queda la ecuación del laplaciano como queda acá. Esa tampoco la podemos resolver en forma matemática, digamos. Y lo que vamos a hacer es resolver en una sola dimensión, solamente con variación en R. Esto principalmente se aplica a las cañerías y estanques, ¿ya? Y para poder resolver en forma analítica necesitamos que sea de una sola variable, y lo más normal es que la variable que nos interesa es la variación con el radio. Por lo tanto, del laplaciano solo nos quedan esos dos términos, y la derivada con respecto a phi y a z es igual a 0. Phi es el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, es este ángulo. Y lo que se hace es asumir que el flujo de calor es simétrico, independiente del ángulo que yo tome. Y z es el largo, el largo de la cañería, si ustedes quieren. Como el largo de la cañería, pensemos en cañería para darle un sentido físico, como el largo de la cañería es mucho mayor que el espesor, el gradiente que puede haber en el largo es muy pequeño. Es cierto que hay gradiente, porque si, por ejemplo, si este flujo se está enfriando, efectivamente hay un gradiente, pero ese gradiente es muchísimo más pequeño que el gradiente que se genera en el radio, ¿ya? Supongamos que, ¿cuál será el gradiente en el radio? Será, pongámosle que sean 10 grados entre un punto y el otro punto, dividido por el espesor, que será, pongámosle, por ponerle algo, 1 centímetro. Entonces el gradiente sería 1000, ¿no es cierto? Si vemos el gradiente en z, pensemos que tenemos los mismos 10 grados, pero en 20 metros.
o en 10 metros. El gradiente es 1. Entonces, despreciamos el gradiente en z frente al gradiente en el radio, que es lo que nos interesa, y nos queda entonces, como laplaciano, esa sola expresión. Bueno, retomamos lo que dijimos antes. Hacemos un reordenamiento de las variables y nos queda esa ecuación diferencial. Y bueno, tenemos que ponerle las condiciones de borde. Bueno, vamos a resolver primero la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y nos queda, no me voy a detener mucho en los resultados, como digo, de la solución, pero expresado de esa forma se integra y la solución general de esa ecuación es t igual C1 logaritmo natural de R más C2. Acá, nuevamente tenemos dos constantes de integración o de la solución que tenemos que resolver con dos condiciones de borde, y lo que se asume, hay dos soluciones para esto. Lo que vamos a ver acá es la solución que se conocen las temperaturas superficiales. Entonces, pensemos en un cilindro hueco. Esto no tiene que ser hueco porque no está definido para R igual a 0. ¿Ya? Si ustedes ven esta ecuación, no puede tomar el valor de R igual a 0. Por lo tanto, puede ser el R1 que aparece ahí, puede ser muy pequeño, pero no puede ser 0. Entonces, lo que conocemos es las temperaturas en la superficie interior y exterior de la cañería o del estanque, ¿ya? Aplicado físicamente. Y entonces lo que conocemos es en R1 la temperatura T1 y en R2 la temperatura T2. Entonces reemplazamos estas dos condiciones de borde en la ecuación de acá. Nos queda esto, y resolviendo la ecuación nos queda eso. Y esa ahora es la expresión del campo de temperatura que tiene en un cilindro. En la placa plana vimos que la variación de temperatura con el X era lineal. Y habíamos encontrado también una explicación física, ¿ya? Esta era en la placa plana y era lineal. ¿Por qué era lineal? Porque estábamos en régimen permanente. Entonces, ¿qué significa? Que el calor que pasa por aquí, por este punto, por ejemplo, es igual al calor que pasa por este punto y es igual al calor que pasa por cualquier punto. Porque si no fuera igual, estarían quedando volúmenes acumulando o con menos calor, y eso claramente no es régimen permanente. Entonces, como el flujo de calor acá es constante. Y el calor lo calculábamos como por ese multiplicado por ese gradiente. Por lo tanto, ese gradiente tiene que ser constante. Pero ¿qué pasa en la cañería? En un cilindro. Pensemos de nuevo, ¿acaso no se cumple? La primera pregunta es si se cumple o no el balance de energía. ¿Qué es lo que decía el balance de energía en la placa plana? Que el calor que entraba aquí es igual al calor que sale acá. Y acá en el cilindro también se cumple. Solamente que hay un tema de cuál es el calor. Siempre cuando hacemos un balance térmico, estamos hablando del Q mayúsculo, ¿ya? Y en este caso, la solución es en el fondo para el Q minúsculo, para el Q por unidad de área.
Entonces, si bien es cierto, el calor mayúscula que tenemos acá y el que sale por acá es el mismo, eso es por el principio de conservación de la energía, si lo dividimos por el área, entonces no es el mismo, por supuesto que no. O sea, si el Q chico, recuerden que el Q grande partido por el área, entonces, si este calor es igual a este, si yo lo divido por el área, esta área es mucho menor. El área interior es menor que el área exterior, por lo tanto, eh, el calor por unidad de área interior tiene que ser mayor. Entonces, el Q por unidad de área interior es mayor que el Q de afuera, porque es el Q que es grande, que es constante, dividido por el área que es menor. Y como el Q tiene que ser mayor, el gradiente de temperaturas entonces también tiene que ser mayor. Entonces el gradiente de temperatura en el interior es mayor que en el exterior, y a medida que va modificándose el área, se va modificando ese gradiente. Entonces pasamos de un gradiente, digamos, lineal que teníamos en la placa plana a un gradiente que es variable, simplemente por el hecho de que va variando el área. Insisto, lo que se mantiene constante es el calor grande, no esta representación de acá que nos permite calcular el calor por unidad de superficie. ¿Estamos claros con eso? Esto es lo relevante de los cilindros, el resto es matemática. ¿Hay alguna duda? No, nada, profe. Bueno, y ahora, al igual que en el caso, ese es el campo de temperatura. Lo que tenemos en esta ecuación, entonces, es el dibujo de las temperaturas en función de R. ¿Ya? En realidad aquí debería ser R en vez de X. Entonces, para calcular el calor, hacemos lo mismo que hicimos para las coordenadas cartesianas. ¿Podría yo resolver, por ejemplo, el problema de un cilindro en coordenadas cartesianas? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, pero sería más complejo. Exactamente, porque si yo pongo esto en coordenadas cartesianas, por ejemplo, sería un flujo de calor bidimensional, porque si bien el flujo de calor es en esta dirección, proyectado en coordenadas cartesianas me quedaría una componente en esta y una componente en esta. Entonces sería un problema bidimensional que no lo podemos resolver en coordenadas cartesianas. O sea, se puede, pero no hay teoría, digamos, simple, por lo menos. Se puede resolver en forma numérica, sí, pero evidentemente la gracia de que esto que nos permite nuevamente volver a la solución en una sola dimensión, porque lo que hace entonces es una solución en función de R, y si yo llevo las componentes a x, y me da un flujo de calor en dos dimensiones. Y si ustedes imaginan, si nos vamos a una esfera hueca, la solución tiene que ser en coordenadas esféricas para tenerla en una dimensión. ¿Qué aplicación de esfera hueca hay? Hay algunas. Hay unos estanques esféricos, por ejemplo. No sé si han visto en Huachipato, por ejemplo. No sé si en Petrox hay unos estanques esféricos. Entonces, esas son las aplicaciones de soluciones en coordenadas esféricas. Evidentemente lo más común son la placa plana y el cilindro. Entonces, de nuevo, vamos a calcular el Q, ¿cierto? Estamos hablando del Q minúscula, y eso es lo que, por eso hace que esto sea variable. Entonces, menos K por dTA de R. dTA de R lo obtenemos, tenemos la expresión de la temperatura. En función de R se deriva y queda igual a C sub 1 partido por R. Y al final, C sub 1 partido por R
C1 era T1 menos T2, partido por el logaritmo natural de R1 partido por R2. Por lo tanto, nos queda esta expresión para el gradiente de temperatura en R, y por lo tanto reemplazo esta expresión acá y me queda menos K por dTA de R, y me queda esa expresión. Aquí esto es negativo, ¿ya? Porque en realidad la expresión de la derivada es T2 menos T1. Donde uno cambia el orden de las temperaturas, le cambia el signo. Esto es así. Entonces, ahí tenemos un flujo de calor que es función de R. Nuevamente, vemos que no está definido para R igual a 0. R1 igual a 0 no se puede. ¿Por qué? Porque significaría que sería un calor infinito. Recuerden que el calor que pasa por aquí tiene que ser el mismo calor que pasa por acá, y si el área de esto tiende a 0, el calor tiende a infinito y por lo tanto no tiene una solución física. Puede tender a 0, pero no llegar a 0. Entonces lo que explicábamos, que en función a medida que aumenta el radio, disminuye el flujo de calor, el Q minúsculo. Entonces esa es la expresión para el Q. La expresión que vimos antes era para el campo de temperatura. Entonces ya tenemos de nuevo la expresión para el calor y el campo de temperatura. Bueno, esto ya lo conversamos antes. Habla ahí de la conservación de la energía, que Q1 grande tiene que ser igual a Q2 grande. Ahora, vamos a pasar rápido. Yo puedo también tener un cilindro con múltiples capas, ¿ya? O puedo tener, por ejemplo, el caso típico, una cañería y después una aislación. Entonces, son dos capas de materiales y se aplica exactamente el mismo concepto que aplicamos para las placas en la placa plana. Siempre se nos arma el enredo aquí con las áreas, ¿ya? Y eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a definir un área de referencia. El área de referencia es arbitraria, pero lo único que tienen que hacer es mantenerla igual en todo el ejercicio. Puede ser el área de referencia, puede ser la superficie de la Tierra, da lo mismo, es un número, pero en general se trata de usar un área que sea representativa del problema. Y generalmente se usa el área interior o el área exterior del problema. Estamos viendo, por ejemplo, una cañería, da lo mismo usar el área interior y el área exterior. Si estamos viendo qué pasa con la variación del espesor de la aislación, lo más probable es que queramos usar un área de referencia, la interior, porque la exterior va a ir cambiando en las distintas secuencias de soluciones que hagamos. Pero no es más que eso. Después, cuando yo quiero obtener el calor grande de nuevo, multiplico por el área de referencia y me va a dar correcto. Y va a ser independiente porque en el proceso intermedio dividí por esa área, después la voy a multiplicar por la misma área. O sea, lo único que tenemos que tener cuidado es de multiplicarlo por la misma área. De esa forma, aquí hay pasos intermedios que también me los salté, pero esto es más simple, lo pueden ver en los apuntes. Se hace lo mismo.
hay un calor superficial aquí interior. Después hay un calor por conducción en la primera capa, hay un calor por conducción en la segunda capa y un calor superficial exterior. Todos esos calores son iguales, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, o podemos tener infinitas ecuaciones dependiendo con infinito número de capas, y la solución es la misma. Llegamos a tener la solución en que el Q, ¿no es cierto?, es igual a la diferencia de temperaturas, inicial, interior, exterior, dividido por la sumatoria de todas las resistencias. La forma de las resistencias ahora es distinta en las coordenadas cilíndricas. La forma de la resistencia por conducción es esta. ¿Ya? Es el área de referencia, o el radio de referencia partido por K, por el logaritmo natural de R2 partido por R1. Entonces, de las n capas, a esto es lo que le llamamos el K de conducción ahora. Esa es la forma. En vez de que era E partido por K, es esta expresión. Si ustedes evalúan esta expresión cuando R1 es similar a R2, ¿qué significa físicamente que R1 sea similar a R2? Un solo cilindro, no sé. ¿Sería 0? No, pero similar, no igual. Similar significa que el espesor es pequeño respecto al radio. O sea, un cilindro de paredes delgada. ¿Ya? Porque, por ejemplo, R1 puede ser 10 centímetros y R2 puede ser 10, que tenga un espesor de 5 milímetros, entonces es 10.05. Entonces, si ustedes tienen un cilindro de paredes delgada y hagan el ejercicio, este término, no se lo voy a explicar matemáticamente, pero ese término que tienen ahí es similar al espesor de la cañería. Y ahí nos queda la resistencia en coordenadas cilíndricas, nos queda igual a la resistencia en placa plana, que es E partido por K. Entonces, en la medida de que sea un cilindro de paredes delgadas, uno también puede resolver el problema como si fuera una placa plana. ¿Ya? Imagínense que abren el cilindro, en un cilindro, por ejemplo, el cañón de una chimenea, una estufa. Abren el cañón y lo estiran, y como las áreas van a ser similares, yo lo puedo resolver como una placa plana. Entonces, todas las resistencias por conducción están expresadas de esa forma, y las resistencias superficiales tienen estos términos. Antes era 1 partido por H, y ahora son el R de referencia partido por R1, donde está el H, y por 1 partido por H. O sea, este término adicional de nuevo se aplica por el cambio de superficie. En el caso en que el radio de referencia es igual a R1, por ejemplo, si mi radio de referencia es el radio interior, esto me queda 1, y de nuevo es 1 partido por HC. Si el radio de referencia es el exterior, bueno, esto va a ser distinto de 1, pero en la medida, nuevamente, en la medida que sea un cilindro de paredes delgadas, este va a ser muy similar a este, entonces de nuevo me va a quedar solamente 1 partido por HC, que es la resistencia típica en coordenadas cilíndricas. Lo último, la particularidad de esto, fíjense que aquí aparece el H convectivo y aquí aparece el H superficial. ¿Por qué pasa eso? Ahí abajo está la solución, así que ¿por qué aquí está el H convectivo solamente y no el superficial?
¿Tendré transferencia de calor por radiación en el interior del cilindro? ¿Por el movimiento del fluido a través del cilindro? Claro, o sea, a ver, si yo tengo un fluido, por ejemplo, líquido o un gas a alta velocidad, el efecto de la convección puede que se haga mayor que la radiación. Pero eso no es la razón, ¿ya? La razón es otra, es que efectivamente el calor de radiación es cero. ¿Y por qué es cero? Recuerden que el Q superficial es igual a Q radiación más Q convección. Y lo que estamos diciendo aquí, al poner solamente el Q de convección, es que esto es cero. ¿Y por qué? Porque el Q superficial es igual, el Q de radiación es igual a, llamémosle, pongámosle en forma simple, el HR por TS1 menos TS2. Y el Q de convección es el H convectivo por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Entonces, hay un gradiente entre la temperatura de superficie y el fluido, pero aquí la superficie es la misma. Lo que ve la cañería, este pedacito de cañería intercambia calor por radiación con el otro pedacito de cañería que tiene la misma temperatura. Esto no es al cuadrado. Por lo tanto, se elimina porque el delta T es igual a cero. Entonces no hay intercambio por radiación y solamente me queda el de convección y por eso es que aquí va el H convectivo. Afuera es diferente porque si la cañería está en una pieza, por ejemplo, entonces yo tengo una temperatura de superficie exterior de la cañería, tengo la temperatura de superficie de la pieza y tengo la temperatura del aire, ¿ya? Entonces ambos son, hay un calor, y lo que estoy suponiendo aquí de nuevo es que la temperatura del aire es igual a la temperatura de la superficie de la pieza. Si no puedo hacer, si no es igual, tengo que llegar hasta aquí nomás con esta ecuación. Lo mismo que hacíamos con la placa plana, y esto calcularlo aparte. Eso significa que no puedo ir directo desde aquí, desde el fluido interior hasta el fluido exterior, sino que tengo que ir entre el fluido y la superficie exterior, hacer esta ecuación de aquí para acá, y para el último tramo hacerlo por separado. Ese Q entonces va a ser igual al Q convección más el Q radiación. Ambos tienen diferentes delta T, y eso significa, en vez de resolverlo con una sola ecuación, lo resuelvo con un sistema de dos ecuaciones, donde esta es la ecuación 1 y la ecuación 2 es esta. ¿Ya? Tampoco es tanto más complicado, pero evidentemente es un paso más que si podemos evitarlo, lo vamos a evitar. Entonces, esas son las diferencias entre un problema en coordenadas cilíndricas, coordenadas cartesianas. La forma de las resistencias son distintas. En el interior solamente se considera la convección y hay que preocuparse de mantener un área de referencia constante, y el resto es simplemente usar las fórmulas matemáticas de las resistencias que aparecen acá. ¿De acuerdo? El resto es exactamente igual. Ahí, de nuevo, la experiencia muestra que los alumnos se complican con la solución en coordenadas cilíndricas, y es porque simplemente no tienen la práctica, porque al final es lo mismo, ¿ya? Eh, el- la resistencia a la conducción es este término, ¿no es cierto?, en vez del otro. La resistencia a la convección es este término en lugar del otro. La resistencia a la convección interior es el mismo, pero
solamente con la convección, y el resto es todo igual. ¿Ya? Ustedes fijan un área de referencia, dicen el área de referencia es el área interior, y eso le implica que este R de referencia entonces sería R1, y aquí el R1 partido por R1 me da 1, y aquí el R1 partido por Rn me da lo que me dé, digamos. ¿Ya? Esa es la única diferencia que hay. Para terminar, vamos a hacer un pequeño ejemplo numérico muy simple, es ponerle números a la ecuación que vimos antes. Entonces, calcular la pérdida de calor en una cañería de cobre, 25 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor. Coeficiente de convección interior es HI igual a 120, el coeficiente superficial exterior es 20. ¿Ya? Generalmente los coeficientes interiores son más altos porque van los fluidos a mayor velocidad. Adentro hay convección forzada, afuera hay convección natural generalmente. Y bueno, se da el valor de convección interior y el valor de superficial, que es convección más radiación exterior. En ese caso, entonces, estamos asumiendo que la temperatura de la otra superficie es igual a la temperatura del aire de afuera. La temperatura del fluido interior es 90 grados Celsius y el exterior es de 25. Entonces, aplicamos esta ecuación, que es la misma que vamos a aplicar siempre para coordenadas cilíndricas. Asumimos entonces que el radio de referencia, o imponemos que el radio de referencia es igual al radio interior, y entonces calculamos la sumatoria de la resistencia. De esa forma, entonces aquí nos queda, recuerden que este es RI, entonces partido por RI, por lo tanto, sea igual a 1, y me queda R1 partido por HCI, entonces RI partido por K por logaritmo natural de RE partido por RI, más RI partido por RE por 1 partido por HC. Aquí está el valor de H convectivo, ¿cierto? Aquí tengo que poner los radios de referencia. El R interior es 0.0125. La conductividad del cobre lo sacamos de tabla. 872 es el cobre comercial. El cobre puro es del orden de 400, pero obviamente usamos el cobre comercial. El logaritmo natural de R2 partido por R1, y después el R interior partido por el R exterior, que es el R donde se produce el HS, y por 1 partido por 20. Y eso me da una resistencia total de 0.0513, y entonces eso sería, el delta T sería 90 menos 25 partido por la resistencia total, que es 0.0513, y me da una resistencia de 1267 watts por metro cuadrado. Si yo la quiero sacar solamente en watts, tengo que multiplicar esos 1267 por el área de referencia. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que tener cuidado. El área de referencia sería pi por 2RI por L, donde L sería el largo de la cañería. O sea, lo único que tienen que tener entonces en consideración aquí, que este R es el mismo que usaron para definir el área de referencia. Bueno, aquí un poco, finalmente, para cerrar el problema, bueno, si uno toma evidentemente
el radio exterior como radio de referencia, el Q minúscula va a dar diferente, pero el Q por área no va a dar igual. Entonces no hay... en los valores intermedios va a haber diferencia, pero al final lo que queremos calcular es el Q por A. El Q por A en este caso da 99,5 watts por metro lineal. Vamos a poner un metro de cañería y si hay 10 metros será 995. Y ese valor va a dar igual, independiente del área de referencia que yo tengo. Otra cosa es lo que habíamos hablado de los cilindros de paredes delgadas. La diferencia entre tomar, por ejemplo, la resistencia como un cilindro o como coordenadas cartesianas. Esto es lo que encontramos como coordenadas cilíndricas. Esto es lo que encontramos en coordenadas cartesianas, ¿ya? En este caso, un caso da 5 por 10 a la menos 6 en coordenadas cilíndricas, que es lo correcto, y en coordenadas cartesianas, si lo hubiera tomado, da 5.37. Igual hay un valor importante que por lo tanto no se considera un cilindro de paredes delgadas, porque hay como 10% o 6-7% de diferencia. Y la verdad es que no tiene mucho sentido porque no es mucho lo que me ahorro yo en cálculo. Ahora, si tuviera un valor mucho menor, a veces se hace más fácil calcularlo como coordenadas cartesianas. Pero en general, el ahorro en cálculo no es mucho. ¿Alguna consulta, comentario? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Les recuerdo para los que se incorporaron después es que el lunes se mantiene la suspensión, se mantiene el feriado, digamos, así que no vamos a tener clase. Nos veríamos entonces el miércoles. Pueden aprovechar en seguir estudiando esto, ¿ah? La verdad no entiendo por qué dejaron feriados si nadie va a ir a votar y nadie se va a mover. Pero bueno, pueden aprovechar para estudiar y está la materia y pueden empezar a hacer los ejercicios estos con coordenadas cilíndricas. También les recomiendo que se estudien el tema de las aletas, que vamos a comenzar a ver la próxima semana, que son la superficie extendida. Antes de ver, es una forma de tratar como pseudo flujos bidimensionales. Las aletas son elementos, por ejemplo, para aumentar la superficie de transferencia de calor. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana y lo pueden empezar a estudiar. ¿Sí? Este archivo de las coordenadas cilíndricas no está en Canvas. No sé si lo podría subir. ¿No está? No, porque, o sea, descargué los dos archivos que están y los imprimí, pero no encuentro en ninguna parte eso de las coordenadas cilíndricas. Llega hasta lo... Voy a revisarlo. Bueno, profe. Voy a revisarlo y yo creo que está todo la materia de conducción. Vamos a revisarlo y voy a subir la materia de conducción completa en realidad. Ya. Ya. Gracias. Nos vemos entonces. Que estén bien y cuídense. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.